¿Cuántas veces no anhelas algo que no puedes tener? ¿Cuántas veces te arriesgas? ¿Y cuántas veces estás dispuesto a pagar el precio? Y sí, te digo a ti, al que me escucha, ¿qué harías en una situación así? Porque a veces el mal se sale con la suya. La bruja Teodora, escrita por Montserrat Tobar. El deseo de una mujer por ser madre a veces es inmenso, pero es pequeño el porcentaje de las mujeres que se les complica o les parece casi imposible concebir un hijo. Muchas veces es el hombre el que es infértil, pero cuando es la mujer que su cuerpo no le permite engendrar un bebé, recurre a estrategias de gente con dinero. Pero cuando son de escasos recursos, las curaciones naturales o las artes oscuras son las primeras opciones, sin tomar en cuenta el daño irreparable que puede ocurrir. Carmen, una mujer que decidió casarse a los 23 años de edad, ya había intentado durante 4 años quedar embarazada, pero no entendía por qué otras sí quedaban embarazadas más rápido que ella, aún teniendo meses de casadas. Sus familiares le recomendaron ir con un doctor de la capital, pues ella asistía al médico de su pueblo. Su atención era buena, pero los estudios que debían hacerle no se podían realizar en el pequeño hospital del pueblo, por lo que ésta también le recomendaron ir con un especialista de la capital. El pueblo de Carmen era pequeño y los lugares que frecuentaba eran los mismos. Su fiel amiga y vecina Lupita, a la que conocía desde niña, la escuchaba constantemente desesperarse por el deseo de Carmen de ser madre. Todas las tardes hablaban sobre tener un hijo, las dos al mismo tiempo, para que fueran muy amigos, tal vez igual que ellas. No entiendo, Lupita. Entre más lo deseo, miro más lejana la posibilidad de tenerlo, dijo Carmen, con la cara triste y preocupada. Tal vez porque tú misma te presionas, por eso no puedes. ¿Por qué no vas a la capital con ese doctor que te recomendaron? No lo sé, contestó Carmen. Nosotros vivimos al día y sería un lujo viajar hasta la capital. Lupita se quedó pensando. Ella había oído hablar de una curandera, una chamana a las afueras del pueblo, la que había salvado la vida de su abuelo hace años, pero nunca supo cómo ni con qué lo había salvado. Sé sobre alguien que podría ayudarte, dijo. Me han dicho que es buena arreglando problemas de salud, le dijo Lupita. ¿Con quién? ¿Dónde?, preguntó interesada Carmen. Es a las orillas del río que está por las afueras del pueblo. Es una curandera que ayudó a mi abuelo hace años. Estaba casi muerto por una neumonía muy fuerte en un invierno muy helado, ¿lo recuerdas?, contestó Lupita. Sí me acuerdo, pero ¿crees que sea confiable?, dudó por un momento Carmen. Claro que sí, Carmen. Te consta cómo mi abuelo sanó rápido. A lo mejor ella tiene una solución para ti, algo natural. No creo que sea muy caro. Después de esa plática con su vecina, Carmen regresó a su casa antes de que su marido llegara del río. Él era pescador y muchas veces se quedaba hasta tarde por su trabajo. Ella le tenía preparada la cena siempre y juntos cenaban mientras platicaban todas las noches. Esa noche no fue la excepción. Pancho, le dijo Carmen, quiero ir a ver una curandera que está a las afueras del pueblo, cerca del río. Podríamos ir mañana. ¿Para qué?, dijo mientras echaba un bocado. Quiero ir con ella, para que me dé algún remedio para ver si por fin podemos tener un hijo. Ya vas a empezar, renegó Pancho. Ese niño va a llegar cuando Dios quiera. Lo sé, pero ya le he rezado e implorado a Dios y a
todos los ángeles que me ayuden y no lo logramos, dijo Carmen muy angustiada. Podríamos intentar eso, y si no funciona, le preguntó Pancho. Pues si no funciona no sé qué más puedo hacer. A la mañana siguiente, Carmen se despertó a la misma hora que su esposo, 5 de la mañana, y ambos estaban desayunando para marcharse rumbo al río. Pancho para trabajar y Carmen para encaminarse hacia la casa de la curandera. Al llegar al río, Carmen se despidió de su esposo con un abrazo y caminó hacia las afueras del pueblo, aproximadamente 2 kilómetros, lejos del río donde su esposo, el pescador, trabajaba casi todo el día. Al llegar miró una simple choza y con muchos arbustos alrededor de ella. Ningún macetero, ninguna flor, solo un árbol de manzanas. Pero las manzanas estaban en el suelo tiradas, podridas y con muchas moscas alrededor. Por la parte trasera de la casa salía un humo con olor a incienso, además de muy fuerte y penetrante. Carmen no despegaba la mirada del humo que caminaba hacia el cielo y que más arriba había varios zopilotes volando. Carmen sintió desconfianza del lugar, pero sentía una atracción por encontrar una solución. Al bajar la mirada, un hombre de corta estatura la estaba viendo fijamente y de manera fría. En una de sus manos traía un hacha y tenía aspecto sucio y descuidado. Carmen se asustó y el enano se rió de ella. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Creo que me equivoqué de casa, dijo Carmen. Así se dio la vuelta rápidamente, pero escuchó que la puerta se abrió de aquella casa. ¿Vienes a verme? No es así, querida. Carmen regresó nuevamente y vio la silueta de una mujer robusta y arrugada de la cara, con cabello negro, largo y canoso. Aquella mujer le sonrió de oreja a oreja. Carmen sentía desconfianza por el enano al que veía. La bruja se dio cuenta de eso y le dijo: no seas prejuiciosa, es mi hijo, no te preocupes. El pequeño hombrecillo sonrió. La forma de su rostro parecía la de un adulto. El hecho de que fuera hijo de la curandera hizo que Carmen resintiera en su corazón la falta de empatía que había tenido con él. La mujer tenía un hijo y ella quería uno. Carmen solo pensaba en la opción que tenía. Me llamo Teodora. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó la mujer. Soy Carmen, le contestó. Dime, Carmen, ¿me estabas buscando? No me dijeron su nombre, pero me dijeron que a las afueras del pueblo, cerca del río, vivía una curandera que tal vez podría ayudarme. La señora Teodora sonrió. Soy yo, le dijo. Pasa, Carmen. Le abrió la puerta y le dijo: ven y cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Carmen y la curandera entraron. Atrás de ellos también entró el enano, encerrándose en su cuarto. Ambas mujeres se sentaron en una mesa redonda. Carmen miró el lugar y lo que era un intento de cocina. El olor a hierbas era muy fuerte y el olor a incienso se mezclaba también. La casa tenía velas y eran pocas las fuentes de luz para los focos. En la mesa, la bruja empezó a separar varios mazos de hierbas, pero Carmen no podía hablar, estaba nerviosa. Dime, Carmen, platícame, ¿qué problema tienes? Pues no logro quedar embarazada desde hace 4 años ya de matrimonio. ¿Tú eres la del problema o es tu marido?, le preguntó la mujer. Mi marido tuvo una hija antes de casarnos, hace años. Entonces, ¿te da miedo ser la del problema tú?, dijo Teodora. Carmen sintió que la mirada de ella la juzgaba. He seguido durante años las recomendaciones del doctor del pueblo y después de 4 largos años no veo resultados, le dijo Carmen.
No te preocupes, le dijo aquella mujer. Tengo la solución. A lo mejor crees que por este remedio que te daré será imposible que quedes embarazada rápido. Pero te lo aseguro, así será y tu anhelo se cumplirá. La dichosa curandera se levantó de la silla y se acercó hacia la pila de hierbas que tenía a sus espaldas y comenzó a buscar, cortar y mezclar en una taza de barro negro. Carmen la miraba fijamente, pues sentía un poco de desconfianza, porque ya no miraba a aquel enano por ningún lugar. Teodora tenía un cántaro con agua caliente. Lo colocó con cuidado en la taza con hierbas y lo revolvió con una cuchara, lentamente y con delicadeza. Carmen aún seguía observando de cerca. Teodora le acercó la taza en sus manos, sin miedo a quemarse por lo caliente del agua, y Carmen notó que los labios de aquella mujer se movían como si estuviesen hablando para ella misma. Teodora alargó la mano extendiéndole sobre la mesa y acercó la taza hacia Carmen. El olor que la mezcla emanaba era dulce. «Bébela, Carmen. En este momento que la tomes, son las 8 de la mañana», dijo Teodora viendo el reloj en la pared. «Pero hoy por la noche, después de que tu esposo cene, platiquen y se vayan a la cama a descansar. Podrían intentar una vez más concebir un hijo y dentro de un mes lo tendrás en tu vientre, creciendo y respirando por ti, alimentándose por ti. Créemelo». Carmen le sostuvo la mirada por un momento y después vio la taza en la mesa. Había insistido en visitar a la curandera para obtener opciones y la opción estaba ahí, pero el miedo y la desconfianza parecían apoderarse de su mente. Los intentos fallidos durante los años comenzaron a reproducirse y su negatividad se hacía presente. ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si volvía a pasar lo mismo otra vez y no quedaba embarazada? Pero, ¿cómo iba a saber si esta vez sí funcionaba, si no se animaba a tomarse una opción natural? Eran solo hierbas. Carmen sopló para enfriar y le dio un sorbo hasta terminárselo. El enano salió del cuarto en el que estaba y se acercó con una caja que puso sobre la mesa. Le extendió su corta mano a Carmen como si le pidiese dinero. «¿Cuánto le debo?», preguntó Carmen. «Es una propina a tu criterio», le contestó la vieja Teodora. Carmen sacó 2 billetes de 200 pesos y se los echó a la caja. El enano se sonrió de oreja a oreja y dijo: «Muchas gracias». «No agradezcas, mujer. Yo sé que esto va a funcionar». Carmen se levantó de la mesa y la vieja mujer la acompañó hasta la puerta. Salió de la casa y ni siquiera volteó atrás. Se sentía aliviada de no estar respirando ese olor a incienso tan penetrante. Entre más se alejaba del lugar, más crecía la ilusión de Carmen de que esta vez el remedio funcionaría, que intentaría con todas sus fuerzas hacerlo funcionar y dejar su negatividad por un lado. Al caer la tarde, Carmen se dispuso a realizar la cena para cuando llegara su esposo. Estaba preparando el platillo favorito para él. Sirvió la mesa y su esposo llegó casi a la misma hora que todos los días. La abrazó y ambos se sentaron a cenar juntos. «¿Cómo te fue con la señora esa?», la cuestionó Pancho. «Muy bien, me dio un remedio natural, como un té. Y dime, ¿te lo tomaste?». «Debí hacerlo», le dijo Carmen. «Hoy varios compañeros me dijeron cosas de ella que no me gustaron», le dijo Pancho. «¿Qué cosas?», preguntó Carmen. «Que vive con un enano». «Es verdad», contestó Carmen. «Me sorprendí, pero no estuvo presente hasta el final que me pidió propina por el servicio». «Carmen,
Creo que fue mala idea que fuera sola, dijo nervioso Pancho. Dijeron que no es curandera, que tal vez es... Pancho guardó silencio por un momento. No sabía si levantar falsos por palabras de otros y haría que su esposa se molestara. Había tenido la confianza y valentía de ir con esa mujer sola. ¿Por qué la iba a sentir mal o causarle miedo? ¿Qué cosa es, Pancho?, preguntó Carmen. ¿Qué es? Una bruja. Carmen abrió los ojos con miedo. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, incómodos. ¿Por qué dices eso?, cuestionó Carmen. No lo sé. Me preguntaron por qué me acompañaste hasta el trabajo y les dije la razón. Y me dijeron que todos dicen que esa mujer es una bruja. Ya no quiero hablar de eso, negó Carmen. No creo en las palabras de este pueblo conflictivo. Ella ayudó al abuelo de Lupita, y si no funciona conmigo lo aceptaré. Hoy intentaremos una vez más tener un hijo, y si no funciona, ya no seguiré con esta angustia de ser mamá. Pero no hables de brujería en esta casa. Está bien, Carmen, contestó Pancho. 9 meses después, Carmen dio a luz a una niña un 27 de octubre, a la cual llamó Isabel. Era una bebé grande, de buen peso y saludable. El matrimonio estaba feliz durante los primeros meses. Carmen no cabía de tanta felicidad, pues el deseo que mantuvo durante 4 años por fin se había hecho realidad. Sin embargo, todo el pueblo hablaba sobre ese bebé, de cómo había logrado concebirse por una visita a la choza de una bruja que se hacía pasar por curandera. Todos murmuraban a las espaldas de Carmen y de Pancho, diciendo que esa niña era hija del diablo, que sus hijos jamás jugarían con ella. Su amiga Lupita también había tenido una niña llamada María, con unos meses de diferencia, y las 2 amigas se sentían felices. A Carmen no le importaban las habladurías del pueblo, pues su hija había nacido de ella y cada vez crecía más. Al pasar de los años, Carmen notaba cierta diferencia en el comportamiento de su hija. Era una niña muy risueña, pero tenía muchos momentos de seriedad. Se aislaba en el parque y jugaba ella sola. Hacía castillos de lodo y jugaba con las plantas y hojas a su alrededor. Le gustaba tomar a los insectos del suelo e ir corriendo hacia su mamá para enseñárselos, para asustarla. Otras veces simplemente los aplastaba con su pie mientras sonreía a carcajadas. No le gustaba compararla, pero sentía que, a diferencia de la hija de su vecina, el comportamiento de su hija Isabel era muy diferente al de otras niñas de 5 años. No le gustaba jugar con sus muñecas ni a la casita, solamente le gustaba estar en el patio o en el parque, buscando gusanos quemadores y otros insectos. Muchas veces Carmen se daba cuenta que la niña mantenía conversaciones largas con los insectos antes de aplastarlos, y hacía llorar a su vecina María, pues a ella no le gustaba ver cómo ella los aplastaba. Además de que muchas veces hablaba sola y decía que tenía amigos, pero amigos imaginarios, los cuales los describía Carmen como enanos de cabello largo con uñas largas también. Isabel muchas veces se asustaba, pero no quería que las habladurías de la gente se apoderaran de su mente. Con el tiempo esos comportamientos se desvanecieron, y cuando Isabel cumplió 17 años, comenzó a notar que por las noches miraba sombras por los pasillos de su casa y a lo largo del patio también. No le decía a su madre, pues no quería asustarla, después de todo lo que había pasado en su niñez. La situación empeoraba en las noches, pues tenía pesadillas en las cuales miraba una figura roja con la cara marcada de cicatrices, a la cual identificaba como el diablo.
y también soñaba que las llamas de un fuego inmenso la cubrían, haciendo que se levantara por el dolor que sentía en sus sueños. Cada noche, la secuencia de sus sueños se repetía y las llamas siempre terminaban consumiéndola. No entendía el porqué. Pero un día después de salir de la escuela, en el regreso de camino a su casa, decidió contarle a su amiga María lo que estaba pasando. Pero tenía miedo de la reacción de su amiga. No se sentía segura después de que su mamá había sufrido por su culpa años atrás. «Es raro que tengas esos sueños todos los días», le dijo María. «¿Nunca has ido a que te hagan una limpia?» «¿Para qué quiero que me hagan una limpia?», preguntó Isabel. «Puede que tu cuerpo esté absorbiendo energías negativas y por eso tienes esos sueños». «Yo no creo en esas tonterías que dice la gente sobre mí», contestó Isabel, pues recordaba con tristeza cómo la llamaban la hija del diablo. «Tal vez deberías ir con la curandera que está cerca del río donde trabaja tu papá. Ella ayudó a mi tata», le sugirió su amiga María, sin saber que era la misma mujer que había atendido a la mamá de Isabel hace 17 años. «¿Me acompañas mañana por la tarde?», le preguntó Isabel. «Sí, está bien». Esa misma noche, Isabel tuvo un sueño con la figura del diablo, pero era diferente. Estaba en un cuarto oscuro y éste le extendía la mano a Isabel para que lo acompañara hacia una puerta, por la cual salían llamas de fuego intenso. Isabel caminó hacia la puerta y de pronto las llamas crecieron hasta consumirla, lo cual provocó un dolor inmenso sobre la piel que hizo que se despertara. Ella miró el reloj y eran las 3:33 de la madrugada, la hora del diablo, pensó, e intentó volver a dormir, pero sin éxito. Por la tarde, Isabel esperó a su amiga María. Ambas se encaminaron rumbo al río del pueblo. Isabel iba preparando lo que diría para no sonar como una loca al contarle sus sueños a la curandera. «Sí sabes exactamente dónde es, ¿verdad?», le preguntó Isabel a su amiga. «Por el río hacia las afueras del pueblo», le contestó María. Entre más se acercaban al lugar, comenzaban a ver buitres por el cielo y a sentir un olor penetrante a humo. La choza estaba casi frente a ellas, pero María se detuvo. «¿Sabes qué, Isabel? Creo que me iré a mi casa», le dijo María. «¿Por qué?», preguntó. «No sé. Tal vez no debía acompañarte», dijo arrepentida María, pero en el fondo sentía miedo. «Pues vete», dijo Isabel molesta. «No debiste haberme dicho que si me acompañabas». «No te enojes», intentó persuadirla. «No te preocupes, María. Igual voy a verla. A lo mejor la mujer dice puras mentiras». «Es tu decisión», contestó María, y se dio la vuelta para irse. Isabel estaba en la misma situación que su madre hace 17 años, en la misma dirección, viendo la misma choza, oliendo el humo penetrante a incienso, asustada, pero valiente por encontrar una respuesta, sin importar que fuera mentira o verdad. Isabel se asustó al ver salir por la puerta al mismo enano que había visto su madre hace tiempo atrás. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombrecillo. «Isabel», contestó ella. «¿Qué haces aquí?», contestó. «Vengo a ver a una curandera que vive aquí». Y en eso por la puerta se asomó la figura de una anciana robusta y canosa. «Pues ya la encontraste. Soy yo. Me llamo Teodora». Isabel, insegura, entró por la puerta, sintiéndose valiente por un momento. Quería respuestas, necesitaba saber si sus sueños podían tener sentido. «Dime, ¿cómo puedo ayudarte?», le preguntó la mujer sentada en la mesa redonda, empolvada y llena de mazos de hierbas, sintiendo ese olor muy penetrante a incienso. «Quiero saber por qué tengo unos sueños raros», le dijo Isabel. «Es normal soñar con la figura del diablo, soñar siempre que las llamas del fuego me consumen
y de ver sombras por mi casa. ¿Tú crees que es normal?, le cuestionó la anciana. Tengo entendido que no lo es, contestó Isabel. Pues estás equivocada. Hay muchas personas como tú que tienen esos sueños. Pues yo decido no creer en esas cosas, contestó Isabel. Niña, te digo algo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En el fondo lo crees. Por algo estás aquí, dijo la anciana sonriendo. Claro que no, le respondió Isabel negando con la cabeza. No importa, pero tengo un remedio para tus sueños. Creo que lo que te voy a preparar te ayudará. La mujer le ofreció una taza de barro negro y se la puso en la mesa a Isabel. Ella inspeccionó y notó cómo flotaban los pedazos de hierbas. Los veía muy natural, como un té de canela. Dudó por un momento, pensando si la tomaba o no. Se sentía insegura, y la mirada de la anciana era penetrante y le sonreía sin bajar la mirada. Se armó de valor y sopló para enfriar el trago que daría, y al tomarlo le pareció agradable el sabor. Lo endulcé con azúcar de caña, le dijo la anciana, animándola. Isabel dio un trago más largo esta vez. La anciana dejó de sonreír y su cara se tornó seria, sin expresiones. Me recuerdas mucho a tu madre. Carmen es su nombre, ¿verdad?, le preguntó la anciana, e Isabel se sorprendió, pues ella no la había mencionado en ningún momento. ¿Cómo sabe el nombre de mi madre? Tu madre vino aquí hace 17 años. Vino con la esperanza de un milagro natural para poder concebir un hijo. Isabel se sorprendió al oír a la anciana. Todo lo que había escuchado durante toda su vida era real. Era una hija del diablo. La bruja era real. «Eres una bruja», le gritó Isabel e intentó ponerse de pie, pero su cuerpo se lo impidió. «Isabel, no podrás moverte en un largo tiempo. Lo que te di tenía la toxina de una hierba que ocasiona que tu cuerpo se paralice. Pronto ni siquiera podrás mover la lengua para hablar», dijo la mujer riéndose y burlando. «Déjame ir, por favor», dijo Isabel llorando. «No puedo dejarte ir». La anciana le acarició la mejilla, limpiándole una lágrima. «¿Sabías que tu madre pudo tenerte gracias a mí? Yo te creé en nombre de los demonios a los que sirvo, pero ellos me ayudaron también a mí. Te traje para poder vivir en tu cuerpo». Isabel intentó hablar, pero ni siquiera pudo mover la boca. Su cuerpo cayó al suelo al no tener la fuerza para seguir sentada en la silla. «Ya sabía que llegarías a mí algún punto de tu juventud. Cuando estabas afuera pude sentir tu presencia y la conexión. Eres perfecta para lo que te necesito, además de joven y linda». Isabel sentía una desesperación inmensa, porque había seguido caminando hasta la choza de la anciana. ¿Por qué se tomó el líquido de la taza? El enano salió de la puerta de un cuarto y se acercó a Isabel. Arrastrando su cuerpo hacia el patio trasero se fue. Puso el cuerpo de Isabel en una dirección recta y trazó un círculo rojo en el suelo. Alrededor de ella, Isabel notó que con lo que trazaba el círculo era sangre, pues había una cabra negra muerta a un lado de la puerta. La anciana se acercó y le abrió la boca a Isabel, dándole un trago más de aquella infusión. Isabel no pudo luchar por no tomarlo, pues su cuerpo no reaccionaba. «Esa dosis te hará seguir así hasta la medianoche», le dijo la anciana alejándose, y el enano se rió de Isabel en su propia cara. La tarde siguió, e Isabel no comprendía por qué le sucedía todo aquello. No entendía qué había hecho mal. Vio que la puerta se abrió de golpe y el enano salió con una caja llena de velas, las cuales colocó en distintas direcciones sobre la línea del círculo. Ella seguía sin poder moverse. Cuando oscureció, la bruja salió a verla
no le dirigió la palabra. El desespero de Isabel crecía, pues no se imaginaba qué podría ocurrirle. El enano comenzó a encender las velas y era obvio que ocurriría un sacrificio. Pero por la mente de Isabel jamás pensó que llegaría a esos extremos. Faltan unos minutos para la medianoche. Isabel, ¿estás lista? El enano y la bruja comenzaron a reírse a carcajadas de ella, y solamente brotaban pequeñas lágrimas de su rostro que seguía sin poder moverse. La bruja se paró fuera del círculo, frente a Isabel. Los brazos y el cuerpo de Isabel estaban en forma de cruz. La bruja comenzó a decir unas palabras, como si hablara para ella misma, y el viento comenzó a correr cada vez con más intensidad. Y entre más corría el aire, la bruja incrementaba la fuerza de sus palabras, hasta que comenzó a gritar. Gritaba un dialecto que Isabel no entendía. El cielo negro estaba estrellado y la luna estaba en todo su esplendor. La bruja no paraba de conjugar palabras mientras extendía sus brazos hacia el cielo y luego hacia Isabel. El miedo de Isabel se hacía más presente, pues notaba cómo cada vez que la anciana gritaba, las llamas se incrementaban y sentía el calor sobre su piel. Los ojos de Isabel se fueron cerrando al escuchar las palabras que gritaba la anciana. Parecía que Isabel había muerto, pero era todo lo contrario. La piel de la bruja comenzó a desprenderse, transformándose lentamente en restos de cenizas. Las llamas se incrementaban y la bruja gritaba cada vez más fuerte, invocando el cambio de cuerpo entre Isabel y ella. Le imploraba a los demonios que tomara el alma de Isabel, y a cambio de eso, que su alma fuese absorbida por el cuerpo de Isabel. Y así fue. Dijo las últimas palabras, y el cuerpo viejo de la anciana terminó completamente en cenizas que cayeron sobre el cuerpo de Isabel. El pequeño hombre miró aquella escena una vez más. Se había vuelto a repetir después de 100 años. El alma de la bruja volvería a tomar el cuerpo de otra mujer, una mujer joven, el de Isabel. A las 6 de la mañana, el sol comenzó a resplandecer sobre el cuerpo de Isabel. Las velas del círculo ya se habían apagado. El pequeño hombre seguía observando con atención el cuerpo y notó que comenzaba a moverse lentamente hasta que se puso de pie. Unas horas después de aquel intercambio, la bruja estaba lista para utilizar su nuevo cuerpo. Se acercó al río que pasaba al lado de su casa y el enano la siguió. Se agachó para ver su reflejo en el agua y se miró con atención. Era joven, no tenía canas y se sentía con más vida. Todo había funcionado. Le dijo el pequeño hombre: «Ahora me llamaré Isabel». El pequeño hombre sonrió y la bruja se puso de pie, extendiéndole la mano, la cual la tomó y ambos caminaron hacia el monte que había enfrente de ellos. Se encontraban al final del río, pero en el comienzo de un nuevo camino. Ambos estaban listos para mudarse a otro pueblo y seguir profanando sus creencias, sirviéndole a demonios y realizando actividades oscuras. La gente malvada muestra una cara inocente y se gana la confianza de la gente para engañarla. Y es por eso que las personas no deben cegarse por sus deseos más profundos, pues nunca sabes en qué final puedes quedar, a dónde te puede llevar el deseo de conseguir tu anhelo más grande. Pero como sabemos, nada es para siempre. Y se cuenta que en otro pueblo lejano a ese, las acciones de la bruja tuvieron consecuencias, al querer alterar de nuevo el curso natural. Y una noche en un ritual todo salió mal, pues el enano, el hijo de ella, se había enamorado de una clienta. La bruja cada vez quería cambiar más seguido su cuerpo. La vanidad se había apoderado de ella, pero no contó con que su hijo se hubiera enamorado de alguien así como su clienta.
Y al estar haciendo el ritual, el enano le encajó un hacha a su propia madre, a la bruja, cayendo al suelo, esparciendo las llamas por todos lados. El fuego alcanzó a la clienta. El enano quiso sacarla del fuego, pero por el peso no pudo cargarla. Y al ser mucho más grande que él, era tanto su amor que se quemó junto a ella. Así que el mal a veces no gana. Pero ¿cómo saber si es cierto si solo nos enteramos cuando pierde por desgracia? Como estas, ¿cuántas veces será las que se sale con la suya? Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Le doy las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y a las que no también. Y ahora sin más, solo me queda decirles muchas gracias y hasta la próxima.